Hola amigos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a analizar este vestido sugerido por uno de ustedes desde mis redes y que me ha llevado un tiempo desarrollarlo porque decidí hacer un mini tutorial en tela para que se comprenda mejor cómo se prepara la parte superior de este vestido. Vemos que el modelo es totalmente irregular, ¿sí? En el cuerpo carece de uno de los hombros, y aquí se ve mejor. Tenemos un hombro libre en la parte izquierda y en la derecha vemos que está cubierto con un escote, ¿sí?, inclinado, pero a la vez vemos aquí un efecto de manga que parte del drapeado propiamente, ¿sí? La prenda está totalmente drapeada en la blusa. Nuestra falda es también irregular porque presenta un largo menor en la delantera y una cola importante en la parte posterior. Además es compuesta porque está creada con dos capas. Vemos que presenta pliegues en la cintura para darle aún más esponjosidad al efecto de esta falda, y en el borde se le ha colocado malla cream para dar más escarolado al filo de cada una de las faldas. Obviamente en la parte inferior va a tener una falda base corta que hará las veces de forrería. Vamos a colocar el cierre en el lateral porque en la parte posterior, que también tiene el escote inclinado, lleva un drapeado que viene desde la delantera y va hacia la parte posterior, y luego lo vamos a ver en el tutorial. Este modelo es una publicación en mi blog kivitamoyo.blogspot.com, donde van a poder tener las imágenes del esquema, pero también las imágenes de el drapeado que les voy a mostrar en esta lección. Vean el video completo hasta el final para no perder ningún detalle, pero antes recuerden. Atención amigos, las letras blancas que ven en fondo negro en la base de este video son los subtítulos automáticos de YouTube. Toquen el icono CC en su móvil y podrán desactivarlos. Tenemos aquí el proceso del esquema que voy a poner en el blog con el paso a paso. Y vamos a ir viendo cada uno de estos puntos para comprender el trazo. Vean que ya hemos visto este trazado, ¿sí? Nos es familiar porque es en realidad básico, lo hemos visto en otras prendas. Comencemos con la primera parte. En el patrón básico de cuerpo que previamente hemos trazado a medida y corregido, vamos a usarlo desplegado porque nuestra prenda no es simétrica. Voy a trazar el hombro derecho desbocando del escote 1 centímetro y voy a dibujar un escote inclinado hacia la base, y observen aquí, no está en donde iría la sisa, la coloqué en donde está el segmento de la pinza. Por supuesto eso es a gusto, pero observen que el escote baja considerablemente. La medida que está aquí la he representado con un asterisco porque tengo que repetirlo cuando haga el patrón posterior. Voy a conservar las pinzas de busto originales y las de entalle, pero además voy a incluir una pinza de ajuste extra en el escote en la pinza de entalle y de busto izquierda, y esta va a ayudar que mi blusa base se mantenga equilibrada. La línea que vemos aquí negra, está en el punto 2, es la medida que voy a tomar en cuenta para el cálculo de la tela para el drapeado. En el paso 3, como vemos aquí, lo que debo hacer es cerrar la pinza del escote, cerrar la pinza de busto de cada uno de los lados y vaciar la pinza de entalle. Esta pinza no tiene pliegue, esta pinza, como dije antes, es vaciada, o sea, va a tener margen de costura aquí porque va a cumplir la función de lo que sería un corset, aunque no lo es. En realidad, esta es la base donde luego voy a aplicar el drapeado. En el paso 4 veo el patrón base desplegado de la parte posterior. Una vez más, voy a trazar el patrón trasero invertido, o sea, en este caso el hombro está en el lado izquierdo. Voy a desbocar 1 centímetro y voy a tomar en cuenta para la sisa
la misma medida que le di a la delantera, representada aquí con este asterisco. En la base, en la cintura, voy a colocar una pinza auxiliar de 1 centímetro para ajustar más. Recuerden que las medidas son una sugerencia. Cada uno de ustedes va a adaptarla al patrón y a las características especiales de cada uno. Ustedes ven aquí un corte porque coloqué aquí la pinza. En realidad esto va a ser una única pieza y el cierre va a estar en el lateral. Estas dos piezas son la blusa base, pero además son luego el mismo patrón para dibujar la forrería que va a tener esta pieza. O sea, la parte superior de este vestido va a tener esta blusa que se corta delantera, trasera, la pieza del drapeado que va superpuesta y luego una vez más estas dos piezas que se cortan en la forrería. Los invito a que visiten mi blog kivitamoyo.blogspot.com y que me sigan en mis redes. Bienvenidos. Voy a definir mi falda compuesta a partir del trazado de una falda circular completa, pero va a tener una variante. Para calcular el radio voy a tomar la medida de la cintura por 1,5, o sea, la cintura 1,5 veces dividido 6. Esto es para generar esos pliegues extra que tiene el modelo original. Y voy a trazar un cuadrado exacto que mida de lado el cálculo que acabo de hacer del radio más el largo de la pierna más 30 centímetros. Observen que aquí tenemos 3 piezas. Vamos a comenzar por la básica, que es la circular. Como vemos aquí, para dibujarla voy a hacer 2 arcos, el menor que es el de la cintura y el mayor que es el del borde inferior o el bajo, y entonces voy a crear la cuarta parte del patrón completo de mi falda circular. Voy a colocar el punto ancla en este vértice y con la medida del radio voy a describir el arco menor. De esta forma. Y para definir el arco mayor voy a tomar la medida exacta que tiene el lado de este cuadrado y colocando el punto ancla aquí voy a describir la curva del bajo. De esta manera defino el patrón básico de la falda, ¿sí? Esta sería la parte trasera de nuestra falda compuesta, pero necesito hacer la parte delantera más corta. Para esto voy a medir desde la cintura en el centro del patrón 40 centímetros y de ese punto voy a trazar una curva suave hasta llegar al extremo opuesto aquí, donde sería el bajo, ¿sí? ¿Sí? Y en este caso sería la unión del lateral con la parte posterior. Exactamente igual voy a dibujar en otro corte de papel la falda base, que es la que va por debajo de las 2 capas de la falda compuesta. Esta pequeña falda, que la haría con forrería, la voy a cortar de 40 centímetros en el centro y exactamente el mismo largo aquí, o sea, sería una mini falda circular. Nuestra blusa tiene que estar unida en los hombros y montada en un maniquí, o sea, cerrar las pinzas, para construir el drapeado que da la forma final a la blusa y crea nuestra manga. O sea, la manga se genera a partir del drapeado. Como les dije antes, para tener una referencia voy a medir desde el hombro hasta el vértice inferior en el lateral con la cintura, como vemos aquí, esta diagonal, y esa medida la voy a duplicar para crear la altura que voy a ubicar mi cuerpo, ¿sí? Y de ancho voy a tomar aproximadamente 2,5 veces a 3 la medida que tiene la delantera. ¿Qué sucede? Recomiendo que para trabajar drapeados, cualquiera sea,
no tomemos medidas específicas. Esto es una referencia a lo que les doy aquí, pero en realidad tengo que trabajar aproximadamente con 2 veces y media a 3 el ancho y el alto. En este caso tomé un corte de tela de 1,50 por 1,50 y lo coloqué de esta forma porque debe estar al bies, ¿sí? Y nuestra pieza que va a estar unida tiene que estar centrada. Voy a ubicar la línea central vertical de esta forma que coincide con la mitad de la delantera aproximadamente y luego la mitad horizontal que coincide casi con la unión del hombro aproximadamente, por supuesto un poco más aquí, un poco más allá, eso no cambiaría en sí porque tengo suficiente tela. ¿Qué es lo que pasa? En realidad la franja de trabajo va a ser aproximadamente este rectángulo que delimito aquí, donde yo voy a hacer los pliegues, pero no puedo cortar un rectángulo. ¿Por qué? Porque esta pieza comienza recto aquí y luego se va a girar, va a voltear, ir hacia el lado opuesto y una vez más volver a su posición original, que es el lateral izquierdo. Ese trabajo tiene que estar liberado. Es muy probable que haga todo una maniobra aquí de tela y necesito que sea esta pieza romboide, ¿sí? Totalmente al bies, o sea, al colocarlo como un rombo, automáticamente estoy ubicando el patrón a 45 grados, ¿sí? Tenemos aquí la segunda parte o el segundo esquema de esta publicación y vemos los patrones terminados. Aquí les presento la blusa base, delantera y parte posterior y recuerden que el cierre va a estar en el lado izquierdo, en el lateral. La falda compuesta que consta de 2 capas. Aquí vemos las 2 capas superpuestas para que vean la diferencia, ¿sí?, de el largo y podemos hacer una capa 10 a 12 centímetros más corta y entonces tenemos con el mismo patrón las 2 capas de la falda principal. Aquí abajo podemos ver la falda base y la forrería que se hace exactamente igual que la blusa, ¿sí?, por eso le puse diferente color, y la pieza que va drapeada en la blusa. Observen que este es el hilo. Yo corto un cuadrado y en realidad lo giro para trabajar con él al bies. Vemos aquí los pasos para llegar al drapeado de nuestra blusa. Este es el esquema número 3. Y por último tenemos el esquema número 4 donde podemos ver el trabajo terminado. Vayamos a la construcción de este drapeado. En estas 24 imágenes les muestro el paso a paso para llegar a el resultado final. Vamos una por una. Si te gusta la lección, suscríbete al canal, comparte el video y regálame tu lindo like. En realidad yo trabajé con el cuadrado completo y luego fui recortando y armando la prenda. Esto que estamos viendo ahora es la prenda desarmada después de haber hecho el ensayo. Por eso es que la ven con esta forma. Pero en realidad ustedes van a tener toda la tela. De todas maneras es mejor que tenga la tela recortada para que ustedes vean mejor el proceso e identifiquen lo que estoy haciendo, ¿sí? Pero recuerden que ustedes van a tener todo el cuadrado completo. Aquí vemos que yo he formado el lateral. Esto cuando estamos con la tela no existe, esto se hace en el proceso. Esta sección perfectamente podríamos acoplarla después, ahora lo vamos a ver en el proceso, porque se puede hacer el drapeado en varias partes, no necesariamente tiene que estar toda la tela completa, ¿sí? Esto sirve para economizar tela, aprovechar mejor la tela, y para trabajar más cómodos. O sea, yo puedo trabajar toda la delantera y la parte trasera con el lateral izquierdo y luego a último momento acoplar el lateral derecho donde está una sisa que no tiene el lateral izquierdo y entonces simplificaría mucho el trabajo. Yo lo hice todo completo, pero depende también de la destreza que tengamos con drapeado. Si nosotros no sabemos drapear mucho, mejor hacerlo acoplado, ¿sí? Es más fácil. ¿Qué voy a hacer? Recuerden que yo tengo que ubicar el cuerpo
en la mitad, ¿sí? Tengo que estar en la mitad de la tela porque yo no sé cuánta tela voy a llevar hacia un lado o hacia el otro. Desde luego, cuando uno está drapeando, sobre todo cuando está la tela entera, podemos desarmar y volver a empezar, no pasa nada. Ahora estamos con alfileres sujetando en el maniquí. Ustedes, por supuesto, debajo de esta tela tienen la blusa, o sea, no drapean sobre el maniquí, drapean sobre el cuerpo de la blusa, que ya está preparado, ¿sí? Sin pulir, por supuesto, tiene cosidos los hombros y las pinzas, y sobre ese cuerpo que ya está armado, sobre el maniquí, van a drapear. Un consejo que también les voy a dar: no trabajen el drapeado en vertical. Desarmen el maniquí, lo colocan horizontal sobre la mesa y con los pliegues hacia afuera, o sea, yo hago los pliegues hacia afuera, voy a hacerlo de forma horizontal, porque la gravedad no nos ayuda, nos complica muchísimo. Mejor trabajar en horizontal. Voy a comenzar a hacer los pliegues. Aquí yo estoy ubicada, ¿sí? Dándole un espacio para el lateral. Ustedes aquí van a tener toda la tela y yo voy a comenzar a plegar. Esto que ven aquí donde estoy pasando el filo, en realidad es la tela que va hacia el lateral. La coloqué aquí para que se viera, ¿sí? Porque no entraba en toda la imagen. Y por supuesto ustedes aquí van a tener el pico del rombo, que yo aquí ya lo recorté, pero ustedes van a tener el pico. Comienzo a hacer los pliegues a gusto, como yo quiera, voy acomodando, y es importante que sujete cintura y bajo busto por el momento. Aquí podemos ver desde otro plano, yo estaría en realidad parada aquí, mirando el maniquí hacia la izquierda y haciendo los pliegues hacia afuera. Es más fácil hacerlo así, ¿sí? Tenemos aquí esta pieza que yo les digo que sobra. Ustedes directamente pueden no colocarla, o sea, imaginen que corto aquí y que comienzo a drapear desde la sisa, apoyándome en la sisa y de ahí hacia allá. Y luego esta pieza, cuando ya esté todo definido, la incrusto por debajo del pliegue y queda escondida la unión justamente con el drapeado mismo. Voy a ir entonces ubicando todos los pliegues en el frente hasta acercarme hacia el final en el lateral opuesto. Y recuerden, hay que sujetar con alfileres en la base y también en el bajo busto. Voy a ir superponiendo los pliegues lo más junto posible para generar volumen y puede parecer que es mucha tela, pero ustedes sigan acomodando hasta que logren que se ponga totalmente recto en el lateral. Observen que aquí, por supuesto yo ya lo tengo cortado, se va hacia arriba, ¿sí? Y veo que está quedándome mucha tela en este lado, ¿sí? Con respecto a este otro. En el lateral voy a definir, donde luego aquí estará el cierre. Así yo voy a pulir en esta parte, ¿sí? Y aquí luego irá el cierre. Por supuesto, el drapeado se tiene que conectar con el filo del escote de la blusa base, ¿sí? Desde la parte inferior. Aquí no tenemos pulido todavía el escote. Lo que vemos aquí, lo que estoy colocando aquí, es un pliegue. Esto va hacia adentro y se sujeta en la costura desde el interior. Esto no es el borde del drapeado, sino que esto es un doblez. Se volcó hacia el interior. Además, voy a llevar la tela hacia el hombro opuesto, sujetando provisoriamente con alfileres para que me ayude a que la tela no se mueva. Este tipo de tela que tiene mucho acrílico es bastante compleja de manejar, ¿sí? Porque es como muy tosca, no cae, es muy armada. Pero a la vez este tipo de tela me ayuda a dar la estructura que estoy buscando. Entonces, si tengo que poner acá 6 alfileres, no importa, por el momento los pongo, después los voy a retirar. Y voy sujetando los pliegues y definiéndolos. Aquí podemos ver que desde el lateral ya he hecho los pliegues y los pliegues que vienen de la delantera ocuparán todo el lateral, casi llegando al filo de la parte posterior, ¿sí? Y además voy a sujetar en el hombro y voy a llevar estos pliegues bien definidos hacia arriba, creando aquí una especie de tableado, pero bien sujeto. Yo aquí lo tengo suelto, porque la verdad que me gasté todos los alfileres que tenía, me llevó 1000 alfileres. Pero ustedes tienen que poner todo alfileres, aquí tienen que cubrir con alfileres, sujetar. Esto tiene que quedar bien pegado a la blusa, o sea, al hombro de la blusa, y con los pliegues definidos, ¿sí? Al hacer esto, esto queda sujeto
y toda esta tela no se va a poder mover más allá de este punto, ¿sí? Está suelta en este momento, pero no se va a deslizar porque el hombro va a estar sujeto. En este acercamiento vemos, por supuesto, esto lo tienen que definir bien, ¿sí? Con un corte. Yo estoy trabajando en escala y es muy pequeño el maniquí, pero ustedes, por supuesto, con el maniquí en tamaño real van a trabajar bien, van a marcar bien y van a definir la sisa. De todos modos, esto luego se pule con la forrería. Observen aquí. Aquí hice un pliegue y este pliegue es obligatorio porque necesito copiar la caída del hombro. Esto va a hacer que luego la parte posterior caiga gentilmente, rodee el cuerpo y se acople, se acomode perfectamente en la sisa trasera. En esta imagen se ve mucho mejor, ¿sí? Acá todavía no había cortado la tela, ven, aquí todavía tenía la tela en el primer paso. He hecho como una especie de pinza, ven aquí el triángulo. Esto hace que la tela que estaba hacia arriba de pronto quiebra y quiere bajar. Automáticamente, observen, se hace esta curva. Esta curva que ustedes están viendo aquí es el filo de la manga. Lo que sería un dobladillo, o sea, yo estoy mirando desde en este momento el forro de lo que sería la manga. Por supuesto que no es realmente una manga, pero simula hacerlo. ¿Dónde tengo aquí el puntero? Aquí, aquí y aquí. Voy a colocar alfileres. Esta zona debajo de este pliegue no se tiene que mover. Esto va a garantizar que la manga se cree, se forme esa falsa manga. Esta parte que está aquí, ahora donde tengo el puntero, va a caer y rodear la sisa. Y esta otra, donde está este quiebre que sería el borde de la manga, se va a plegar y se va a unir al lateral, ¿sí? En este otro paso estoy obligando a la tela a que baje. Observan cómo baja la tela y a la vez, al colocar esta pinza aquí, se crean estos pliegues, ¿sí? Como una especie de caracol que está respondiendo a la forma, y trayendo esta parte que está aquí, la voy a colocar en el lateral para que termine de cubrir, ¿sí?, el paso que va desde la delantera hacia la parte posterior. Toda esta zona aquí irá luego en la espalda de mi blusa y observen que ya está formándose el efecto que ven aquí. Esta parte es la manga vista desde abajo y esto que está hacia arriba es la espalda, y luego este filo irá hacia el otro lado a unirse al lateral izquierdo donde irá el cierre. Girando el maniquí hacia el frente, puedo ver entonces que tengo definida la delantera, colocada en su posición la futura abertura para el cierre, definida la sección que es el cuello. Esto que está aquí es la futura manga, ¿ven? Aquí donde está el puntero, aquí va a pasar el brazo que se va hacia el hombro, y todo esto que está sobrando en el lateral tengo que drapear en la parte posterior copiando este mismo efecto, ¿sí? Prácticamente ya estoy armando la prenda. Como les dije antes, he conectado el lateral, ¿sí?, con la parte delantera, y aquí donde vean que aquí 1, 2 y 3, ¿sí?, 1, 2, 3 pliegues, todo esto en el interior del pliegue, o sea, aquí donde está la sombra, aquí, aquí, todo tiene que tener alfileres por el momento. Obviamente aquí va a haber una puntada, una puntada, una puntada, ¿sí?, varias puntadas entre medio del pliegue, o sea, no, este borde aquí va a cubrir la costura que voy a hacer de conexión con la blusa. Esto sujeta perfectamente el hombro, que es donde se apoya por completo el efecto de la manga, y no permite que la manga se vaya más allá del lugar que yo he definido, que es aquí. Se va a caer, porque obviamente toda esta tela que está en la parte superior no está sujeta, va a caer, pero no más allá del hombro, que es donde yo puse el punto final. Voy a bajar la tela y la voy a llevar hacia la parte posterior, y una vez más, como hice con la delantera, voy a empezar a drapear, ¿sí?, colocando los alfileres. En este momento era un ensayo, entonces yo iba colocando, mientras sujetaba, iba ajustando también la parte del cuello,
y mientras tanto sujetaba los alfileres. Por supuesto, primero puedo poner todos los pliegues así, luego los voy acomodando. El hecho de trabajar con alfileres me permite que, si no me gusta, desarmo y vuelvo a acomodar hasta que se coloque donde estoy buscando. Aquí todavía la tela no estaba cortada. Ya definido donde más o menos me parece que está bien, como va a quedar corto la tela para trabajar más cómodo, esto con cuidado, no corten la tela hasta que no estén seguras de que está ahí, porque si no pueden arruinarlo todo, ¿sí? Trabajen hasta el final con la tela en cantidad. ¿Y qué ven aquí? Aquí que ven levantado es lo que sería el cuello que viene drapeado desde la delantera, y ahora tengo que bajarlo al hacer los pliegues y repetir el cuello cruzado que tiene la delantera, pero en la parte posterior, y colocarse donde corresponde, que es el lateral izquierdo. Como ven aquí, este era el primer ensayo, ¿sí? Aquí se ve sin haber cortado la tela. Entonces sujeté, aquí me parece que está correcto, esto está sobrando, hay que cortar aquí y hay que cortar a la altura de la cintura, y tengo definida entonces la parte posterior. Aquí luego va a ir el cierre, y tanto drapeado con blusa, ¿sí?, de la delantera y de la parte posterior unida al cierre, se pule con la forrería. Lo mismo pasa con el escote posterior. Una vez que yo defino correctamente dónde están los pliegues, se vería algo así. Recuerden que debajo de cada uno de estos pliegues, donde ahora está el puntero, aquí, aquí, ahí, aquí, hay una puntada, ¿sí? Por supuesto, en todo el largo. No pueden ponerle una puntada aquí. Hay que poner una aquí, otra aquí, otra aquí, ¿sí? En todo el largo van a poner una puntada sujetando el drapeado a la blusa por debajo de los pliegues, ¿sí?, para que quede escondido y nos da la impresión de que el pliegue se sostiene solo, que está flotando, ¿sí? Vemos la definición de nuestra manga desde la parte posterior. Así se vería desde la parte delantera. Recuerden que aquí, donde estoy pasando ahora el puntero, ¿sí?, también tengo que sujetar tanto desde abajo entre el cruce y la sisa como en la misma manga. O sea, yo voy a correr aquí el pliegue en la manga y voy a dar una puntada por debajo de cada uno de estos pliegues en esta zona, ¿sí?, donde está el busto, porque esto va a evitar que la manga caiga más de lo necesario, queda trabada, ¿sí?, ahí, no sale desde ese punto. Desde el lateral la vemos de esta forma, ¿sí?, sujeta correctamente el drapeado por debajo, que está en la sisa, y la manga que cae, pero no se mueve más de ahí, ¿sí?, porque yo la tengo atrapada por debajo en el hombro. Esta foto quedó un poco movida, pero igual la rescato porque podemos ver cómo se ve la manga desde un plano superior. El escote cruzado, la manga, y por debajo el drapeado. En estas últimas tomas de fotos podemos ver un poco más claro la blusa con su drapeado terminado, ¿sí? Esta es la delantera, ¿sí?, con los alfileres, ¿sí?, preparados. O sea, este sería el ensayo. Y la parte posterior, como vemos aquí, el lateral. Esta es la parte vista desde el lateral, un poco más por encima, y aquí por debajo, y se puede ver aquí la posición de la sisa, que luego con la forrería esto se va a pulir, y las dos últimas tomas, que sería el lateral izquierdo, de alguna forma, desde atrás. Tengo aquí donde iría el cierre, donde hace la terminación, cierra la prenda, y desde arriba esta hebillita del pelo la tuve que poner para sostenerlo porque se caía. Es muy livianito el maniquí y el drapeado era más pesado que él. Y este es el resultado final de nuestro proyecto de drapeado para copiar la prenda que vemos de la propuesta. Desde luego yo estoy trabajando con un maniquí en escala y no tiene la forma humana real. Si ustedes trabajan con un cuerpo, va a verse tal vez mucho más estilizado. Observen que el largo es diferente, pero el proceso sería el mismo. Recuerden que yo les dije que había que sujetar. Miren, aquí se ve bien claro en la chica las puntadas. Ahí se ve la puntada. Si observan con atención, se puede ver la puntada que está sujeta, ¿sí? Aquí también se ve, ahí, en donde ven todas estas curvas, ahí,
está la puntada. En este caso se hizo un drapeado bastante suelto, bastante, o sea, no es que sea exactamente cada una de los pliegues iguales. Algo que yo también me tomé la libertad de directamente hacer los pliegues como quedaban, como vengan, ¿sí? Algo que les quiero recordar. Cuando hacemos esta parte, cuando llevamos esta tela para atrás, ¿sí? La traemos hacia aquí, como se vea, yo traigo esto aquí, no tengo que tensar la tela aquí, tengo que dejarla bastante suelta, vaporosa. No debo hacer lo que hice aquí, que tomé la tela y lo estiré y que quede bien tenso, no, tengo que dejarlo suelto. Una vez que yo defino la manga y que queda flotando así, pomposa y sujeto bien, entonces sí tenso esta tela. Esto es importante. Si yo la pongo muy tensa, el brazo de la persona va a quedar atrapado y no va a quedar el efecto que estoy buscando, que es esto, ¿sí? Aquí se lo dejó bastante suelta. También es el tipo de tela. Esta tela es más densa de la que yo estaba usando, que tenía demasiado acrílico, ¿sí? Entonces queda armada sola, queda toda levantada. Pero bueno, cada uno de ustedes va a ir probando, investigando. Si la tela de ustedes es demasiado pesada y mórbida, lo que pueden hacer es hacerle un tratamiento previo para el drapeado. Pueden usar algo que a mí me ha servido muchísimo y lo recomiendo, es la laca fuerte de cabello. La laca que se usa para los peinados de novia, eso lo usan en este tipo de tela, no solamente para el drapear, para coser, para pasar en la overlock o en la máquina recta. Cuando está rociada con ese material, lo dejan secar, es muy volátil. Le ponen una rociada, lo dejan secar, le pasan una segunda y si quieren lo planchan seco. Tiene que estar seco, si no queman la tela. No van a tener problema, no se deshilacha. De hecho, en épocas pasadas, yo soy pintora y para tratar este tipo de telas, yo usaba laca de cabello. No usaba guta, como normalmente se usa, que es un producto que evita que se corra la tela. Con la laca de cabello fuerte, la más fuerte que hay, se puede pintar este tipo de tela, que sería como una especie de organza o gasa, y no se corre la tela, se puede hacer hasta delineados. O sea, es un buen recurso cuando tenemos que hacer este tipo de telas, cuando tienen que hacer flores, cuando tienen que cortarla y se desliza mucho la tela y la cortamos y sale todo torcido. Bueno, usen la laca, que es un buen auxiliar en modistería también. Entonces aquí tenemos definida nuestra blusa para este hermoso vestido. Recuerden que todo este paso a paso lo van a tener en los esquemas, en la publicación, en el blog, y lo van a poder descargar. Bien amigos, aquí tenemos entonces los patrones terminados. Como ven, no es tan complicado el trazado de la prenda ni el concepto de la prenda. Lo que se lleva la real atención y la precisión, en lo que le da carácter a esta prenda, es el drapeado, que en muchos casos es lo que más miedo le da a la gente cuando se trata de este tipo de drapeado. Bordado aplicado no es lo mismo que las faldas drapeadas de los vestidos que vemos en las transformaciones. ¿Por qué? Porque ese tipo de drapeado, el drapeado de las faldas transformadas, está suelto, o sea, solamente lo definimos con la costura en la unión en el lateral, por ejemplo, ¿sí? O en el hombro o en la cintura, pero en toda la tela está libre y se genera el drapeado trasladando la pinza o generando la abertura de los pliegues, pero en este caso el drapeado está aplicado en la blusa o el corset. Este es un mucho más elaborado, considerado un drapeado más exquisito, por eso lleva más atención, pero a la vez, como vemos en este modelo, el drapeado no está tan preciso, es más bien libre. Lo hacemos un pliegue más grande, un pliegue más chico, tenemos más libertad y tiene un gran trabajo de estructura, pero un poco más relajado. Espero que les haya gustado el modelo de esta oportunidad. Si tienen alguna duda, pueden dejarlo en los comentarios. También pueden dejar sugerencias para futuros modelos. Les recomiendo que me envíen las imágenes por mensajes en mis redes sociales. De esta forma yo puedo interpretar mucho mejor una prenda que cuando es una sugerencia simplemente. Ahora sí amigos, me despido.
Y les recuerdo, como siempre, si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Hasta pronto.